Hola, me gustaría trabajar con vosotros todo lo que tiene que ver con nuestras adicciones emocionales y cuál es su responsabilidad en los hábitos negativos que tenemos en el día a día. Mi opinión, y no es compartida por muchos científicos, es que muchos de los hábitos negativos se producen por un proceso de adicción emocional. Es decir, somos drogadictos de nuestras emociones, a veces positivas, pero normalmente hábitos negativos con emociones negativas. Para hacer un planteamiento y hacerlo de forma, ser capaz por mi parte, hacerlo de forma sencilla, lo que voy a haceros es cuál es la estructura en la que la gente o cómo los hábitos se forman en nuestro día a día. ¿Vale? Lo primero que aparece siempre es una situación. ¿Vale? Es una situación del día a día. ¿Vale? Es algo que nos ha pasado, ¿vale? Y ese pasarnos algo, ¿no? Este pasarnos algo tiene su reflejo en nuestro mundo interno. Ahí empieza cuál es la clave. ¿Vale? Imaginemos que en un momento dado hemos tenido una bronca con nuestro jefe o nuestra jefa. ¿Vale? O sea, es una cosa normal o con alguien relacionado con el trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, lo que produce esto, ¿no? Es, ante una situación, nuestro cerebro lo que desarrolla es una serie de pensamientos. ¿Vale? Es una serie de pensamientos en la que empezamos a darle vueltas a un montón de situaciones. O sea, decir, joder, fíjate lo que me ha pasado, cómo es posible que me haya dicho esto, madre mía, es un energúmeno, este no tiene ni puñetera idea, mi vida es un tormento, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, y a partir de una situación determinada que nos ha podido pasar, nuestro procesamiento de la información, es decir, nuestros pensamientos, nuestra red neuronal, es decir, nuestra cabeza, nuestras neuronas, lo que empiezan a hacer es una serie de torrente de pensamientos y empiezan a enlazarse unos pensamientos con otros. ¿Vale? Como os decía, esto es una mierda, no me apetece nada, ¿cómo es posible que me haya dicho esto? Es una inútil, es decir, no tiene ni puñetera idea de lo que está pasando, ¿por qué me lo tiene que hacer a mí? Etcétera, etcétera. La clave es que una vez que la situación empieza a tener una serie de pensamientos, la tercera parte de nuestro proceso son las emociones. Es decir, nuestros pensamientos provocan un torrente emocional sobre el cual vamos a construyendo nuestra realidad. Es decir, no solamente pensamos, sino sentimos. ¿No? Lo cual, estas dos fórmulas se ven planteadas, ¿no?, de forma casi instantánea. No voy a hacer un procesamiento sobre lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver los neurotransmisores, neuropéptidos y el proceso de las hormonas, porque lo dejaría un poco más al lado, pero os recomiendo que leáis cómo nuestras células se empiezan a hacer adictas. Ante este proceso, es decir, esto es una mierda y tal, empieza a sentirme mal, empieza el placebo. ¿No? El placebo, que es una conducta, ¿no?, negativa, que lo que hace es hacerme sentirme mejor. ¿Vale? Por ejemplo, voy a volver a hacer otra vez el ciclo. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Que ante esta situación se produce una serie de pensamientos. Ante la situación en la que he discutido, o mi jefe o mi jefa me ha hecho una bronca a la cual, injusta o porque no ha sido responsable de mi vida, empiezan a lanzarse, primera clave, como digo, la serie de pensamientos. Esto es una mierda, no lo voy a consentir, quién se ha creído que es, etcétera, etcétera. Eso provoca la aparición de las emociones. Ira, tristeza, miedo, rencor, etcétera, etcétera. Y ante esa situación aparece un estímulo que me baja ese nivel emocional, que en este caso es me inflo a comida. Por ejemplo, incremento mi nivel de azúcar, ¿vale? Y al incrementar mi nivel de azúcar me hace sentirme mejor, en parte, no por lo que haga la propia azúcar, sino porque esto lo que me ha hecho es reducir ese nivel de incomodidad emocional que tenía por estas emociones provocadas, como digo, por los pensamientos. Eso lo que nos va a conllevar es al cerrajón del ciclo. Es decir, si yo ante una situación tengo una serie de pensamientos y después de los pensamientos tengo unas emociones y las emociones las rebajo con una serie de conductas, en este caso hábitos negativos, ante la aparición siempre de este tipo de situaciones, lo que voy a hacer es un bucle. Un bucle con varios condicionantes. El primero es que todo ello es a nivel interno, es subconsciente.
ya está fuera de cualquier tipo de control consciente. Por eso siempre digo que las frases autoayudas no funcionan porque lo que plantean principalmente es a nivel consciente, pero esto ya está en el sistema nervioso autónomo. Da igual que lo pensemos o no lo pensemos, da igual que tengamos razón o no tengamos razón. A situaciones parecidas, pensamientos parecidos. Son pensamientos parecidos, emociones parecidas. Y a emociones parecidas, para reducirlo, empiezo a coger el hábito. Recetas para poder salvar este tipo de condicionantes. Bueno, insisto que esto me gustaría hacer dos tipos de estrategias. La primera es, yo creo que la primera, lo voy a poner dentro de nuestro propio círculo, la parte A, el ser consciente de que este ciclo funciona. O sea, como digo, esto no es nada fácil. La mayoría nos hemos vuelto adictos, por ejemplo, a la comida insana, a no hacer deporte, a nuestras propias emociones, a estar jodido, porque hemos conseguido algo. De hecho, la pregunta clave aquí no es por qué lo hacemos, sino para qué lo hacemos. Es decir, a veces estar deprimido lo he provocado yo, porque eso me permite no afrontar cuestiones de mi día a día. O a veces tengo ira porque eso me permite responsabilidades que son mías, las desplazo a otra persona. Es decir, es el mundo exterior el que me provoca que yo tenga esto, ¿no? Por tanto, la primera es ser consciente de que estos procesos se están dando a nivel autónomo dentro de nuestro cerebro. La segunda clave, que podríamos plantearlo, es ¿qué es lo que no puedo cambiar? No puedo cambiar mis emociones. Estas no las puedo cambiar. Y no puedo cambiar algo que normalmente hacemos. Uno, queremos que cambie la situación. Es decir, pensamos que nuestros problemas se van a arreglar si la situación se arregla. Es decir, pensamos que toda la culpa la tiene, en este caso, mi jefe o mi jefa, y lo que queremos es que cambie el mundo exterior. Y eso no sucede. Eso es un pensamiento mágico. Es decir, lo que no podemos pedirle es que cambie la situación interna. O sea, no, yo lo que quiero es que toda la empresa reformule su política sobre mí. Empresa de 5.000 empleados. No va a suceder. Por tanto, el primer pensamiento mágico que aparece es el que nos queremos que cambie la situación. El segundo es reducir el nivel de apetencia del estímulo negativo. En este caso, por ejemplo, pongo el azúcar, pongo el fumar, no me apetece tanto. No es verdad, te apetece un montón, te apetece una jarta. ¿Vale? Por eso te pone gocho cada vez que aparece el estímulo, porque pensamos que lo podemos reducir su nivel de deseabilidad, y no es verdad. Por tanto, ¿qué sí podemos hacer? ¿Vale? Uno, podemos establecer la situación. Es decir, si somos conscientes de en qué situaciones vamos a perder el control o se va a disparar todo lo que es el hábito, hostia, no vayas. O sea, si yo sé que va a haber algo, que va a haber una tentación, si yo lo que estoy haciendo es poniéndome a régimen, hostia, no vayas al bar a ponerte gocho, no vayas. No vayas. Si yo estoy haciendo un hábito vegetariano, no vayas a una carnicería. O sea, si yo, porque es sufrir por sufrir, y sufrir por sufrir es para nada. O sea, de verdad, o sea, que nos metemos en una... Si yo sé que voy a ir a la tentación, no pases delante de la pastelería, no pases, no vaya ni a comprarlo. O sea, porque es muy difícil que a esta situación no se produzca el disparador. Por tanto, oye, evita las situaciones, intenta, pero para eso, como digo, tienen que ser conscientes de cuáles son este ciclo del hábito negativo. Y la segunda cuestión es cambiar los pensamientos. No puedo cambiar las emociones, pero sí puedo cambiar los pensamientos que producen esas emociones. Y por ejemplo, si yo soy capaz aquí de controlar la ira, es decir, y os pongo un pequeño ejemplo, si voy a decir, oye, mira, es verdad que mi jefa o mi jefe se cabrea conmigo, pero oye, tendrá sus razones, o a lo mejor se cabrea con mi conducta, pero a lo mejor no se ha cabreado conmigo mismo, no con mi persona. Oye, a lo mejor puede estar equivocado, oye, a lo mejor no he sabido explicarle mejor esto, a lo mejor ha tenido un mal día, a lo mejor es que realmente es un imbécil integral y da igual que diga lo que diga, que va a decir, da igual cualquier cosa. Pero esto evita que esto no se produzca en esa medida y en esa intensidad. Es decir, es buscar otra alternativa
a la reducción de estas emociones. Bueno, pues esto lo iremos trabajando, iremos entrenando de forma más precisa en los restos de los vídeos, ¿vale? Y os aconsejo, bueno, os pido que si tenéis algún tipo de pregunta, duda, consulta o algo, cuestión más particular, por favor me escribáis, os iré dejando durante el resto de los vídeos, bueno, mi mail y mi teléfono, por si acaso alguien quiere hacerme una pregunta en particular, y aquí me tenéis a vuestra disposición. Espero haberos dado por lo menos parte de la respuesta.